La persecución de los cristianos y la promesa del profeta Mahoma a los cristianos. En toda parte de este mundo, los cristianos están sufriendo de la discriminación y persecución. No hay nada de nuevo en este evento. Ellos sobrevivirán esta tribulación porque son muy resistentes. Desde la aparición de Jesucristo en la tierra, que era el profeta de la religión cristiana, el salvajismo estaba en pleno apogeo. Jesucristo fue maltratado, humillado y martirizado por los delincuentes. Su obra ha creado muchos enemigos ante los judíos y finalmente los criminales lo han crucificado a causa de la gran cantidad de falsas acusaciones. Él era un ser muy valiente y él no ha ignorado las tribulaciones que él iba a dejar para sus miembros. Nosotros los cristianos no podemos ignorar que nosotros vivimos un periodo profético en el plan de Dios de lo que dice el índice mundial de la persecución en muchos países alrededor del mundo. Los cristianos están al alcance de la violencia. Los países llamados civilizables caducados, como Corea del Norte, Irak, Vietnam, China, Argelia, India, Egipto, Irán, Rusia, Malasia, por nombrar algunos. Los cristianos son víctimas de la tortura, el asesinato y martirio. En el Medio Oriente no hay libertad de religión. Bebio, más específicamente, son cristianos siendo abusados. Nadie puede ignorar la persecución contra los cristianos e injusto a causa de su fe. En varios países de Oriente los cristianos son perseguidos en varias áreas: social, jurídica, humanitaria, psicológicos y espirituales. El sueño de la razón produce monstruos. La razón de los extremistas islámicos está durmiendo. Son víctimas de la ilusión de los sentidos. A causa de ellos, se convierten en demonios, vampiros, violan la voluntad de los cristianos. Es un salvaje bestial, matando a la gente debido a su fe. Darío, los diablos extremistas están abusando, maltratando los cristianos. El salvajismo de los demonios Aziz está perpetuado en Irak. Es realmente bestial. El comportamiento de las personas Aziz, esto es una vergüenza para la religión islámica. Aziz ha creado un infierno para los cristianos en Irak. Él es el príncipe de los demonios en Irak. Los partidarios islámicos quieren erradicar a todos los cristianos en el Medio Oriente. La situación de los cristianos en Irak es realmente crítica. Los pastores, evangelistas, sacerdotes, todas las personas razonables deben alzar su voz para ayudar a los cristianos que Aziz está devorando. Los cristianos son muy valientes, fuertes espiritualmente. Ellos sobrevivirán esta brutalidad. Si los cristianos podían resistir la brutal persecución de los romanos, que podían sobrevivir también esta pequeña persecución. Antiguamente, era la época del Imperio Romano. El emperador estaba considerado como un dios y había ordenado la persecución de los cristianos. Ellos han obligado que esconderse para practicar su religión. Fueron arrestados, maltratados
y asesinados públicamente. Todas las tribulaciones no han hecho que los cristianos han cesado practicar su religión. Y finalmente, en el año 312, el emperador Constantino I había ordenado la libertad por los cristianos de practicar su religión abiertamente. Y finalmente, en el año 313, la religión cristiana se convirtió como la religión principal del emperador Constantino I. Los cristianos son muy persistentes. Ellos no abandonarán su fe a causa de la persecución musulmana o islámica. Cristianos demostrarán partidarios islámicos que son espiritualmente fuertes, son de gran alcance. Tertuliano ha nacido entre 150 y 160 en Cartago. Se convirtió en cristiano a finales del siglo XI. Teólogo, padre de la iglesia, dijo: la sangre de los mártires es semilla de los cristianos. Y le dijo que eso es una otra palabra más radical en la lengua latina, porque él era un escritor de ese idioma. Crucifix es filius Dei pudet quia pudendum no es, y es mortuus Deis filius por sus credibiles es ineptum quia es, y sepultus resurrexis certum es, y imposible qua. Todo lo que se puede traducir a la lengua española. El Hijo de Dios fue crucificado. No me avergüenzo, porque es una pena que el Hijo de Dios murió. Es el momento inmediatamente creíble, porque es inepto. Enterrado, resucitado, es raro debido a que es imposible. En Irak, es matanzas de cristianos. Hay pruebas irrefutables de que comete delito ISIS contra humanoide. Irak se convierte en una nación de sangre. La persecución de los cristianos en Irak está librando en el mundo debido a que los miembros de ISIS perpetúan crímenes contra los hijos de Dios. El asesinato, la esclavitud, el hambre impuesto, la tortura que impone islámica ISIS contra los cristianos violan la promesa del profeta Mohammed a los cristianos. Leeré el Saint Catherine prometido por el profeta Mahoma a los cristianos, la promesa a Santa Catalina. Esta es un mensaje de Mohammed Abdullah como un pacto a aquellos que adoptan el cristianismo. Cerca y lejos, estamos con ellos. Es lo que dice el profeta Mohammed Abdullah. Es un pacto que Mohammed Abdullah ha firmado para dar la protección a los cristianos. Yo voy a comenzar a leer la misma cosa otra vez. Este es un mensaje de Mohammed Abdullah como un pacto a aquellos que adoptan el cristianismo. Cerca y lejos, estamos con ellos. Ciertamente yo, los siervos, los que ayudan, y mis seguidores los defenderemos, porque los cristianos son mis ciudadanos. Y por Alá, estoy en contra de todo lo que les desagrada. No debe haber ninguna compulsión hacia ellos. Tampoco sus jueces deben ser removidos de sus puestos de trabajo, ni los monjes de sus monasterios. Nadie destruirá una casa de su religión y a dañarla o llevarse cualquier cosa de ellos a casa de los musulmanes. Si alguien toma algo de ellas, echaría a perder el pacto de Allah y desobedecería
y desobedecería a su profeta. Ciertamente, ellos son mis aliados y tienen mi carta de seguro contra todo lo que ellos odien. Nadie está obligado a viajar o obligado a combatir. Los musulmanes deben luchar por ellos. Si una mujer cristiana se casa con una musulmán, esto no se llevará a cabo sin su aprobación. A ella no se le impedirá visitar la iglesia para rezar. Sus iglesias han de ser respetadas. No se les impedirá repararlas, ni la santidad de sus convenios. Nadie de la nación de los musulmanes debe desobedecer el pacto hasta el último día, fin del mundo. Es lo que ha dicho el profeta Mohammed Abdullah. Según el profeta Mohammed, la promesa que él ha hecho a los cristianos al monasterio de Santa Catalina, la manera que los musulmanes tratan a los cristianos es una violación de la alianza con Dios. Es una violación de la promesa, de la palabra, contrato que el profeta Mohammed Abdullah ha hecho a los cristianos. Los partidarios de Aziz no respetan el orden, la palabra de su profeta, el señor Mohammed Abdullah. El profeta Mohammed declaró que la promesa de monasterio de Santa Catalina es inviolable. Sin embargo, los musulmanes, en palabras de más, los países islámicos se masacran a los cristianos. Dicen musulmanes aman, respetan su profeta, el señor Mohammed Abdullah, todavía rechazan, violan los mandamientos de su profeta. El profeta Mohammed Abdullah había dicho a los musulmanes: tienen sus fieles la promesa que hizo a que los cristianos en el monasterio de Santa Catalina no deberías ser violadas o falsificadas. Gracias a todo el mundo.